Bienvenidos a Sculinari, la escuela que transforma personas y conecta culturas a través de la gastronomía. Aprenderás con los mejores chefs, reposteros, panaderos, sumilleres, cocteleros, baristas y muchos expertos más, y descubrirás el catálogo online más amplio de temáticas en torno a la gastronomía. Con nuestra suscripción podrás acceder a todos los cursos y seguir disfrutando y aprendiendo con lo que más te apasiona, la gastronomía. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Todas las semanas publicamos cursos nuevos. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, productores, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería que te ayudarán a entender mejor este apasionante sector. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Pau Vivas, cofundador y CEO de Delitbe, un proveedor de servicios propios y de terceros para restaurantes enfocados sobre todo en el delivery y takeaway. Su objetivo es mejorar la gestión y las operaciones para que los negocios de hostelería sean más eficientes y productivos, que de esto necesitamos mucho. Hola Pau, bienvenido y gracias por aceptar el café de esta Hola mañana. Lorena, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Ahora nos contarás un poco más en detalle qué es Delitbe, quién eres tú, pero antes también una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, ya que el podcast es un café con Sculinari, es ¿eres cafetero y cómo te tomas el café? Soy cafetero, de hecho estoy tomándome un café ahora mismo mientras conversamos tú y Muy yo. bien, muy bien. Y nada, y al final el café es parte, es parte de mi vida. A veces abuso un poquito, pero bueno, intento tener medida, ¿no? ¿Y cómo te lo tomas? ¿Cómo te gusta tomártelo? No, pues generalmente café con leche. Café Ujú. con leche es lo que más suelo tomar. También es cierto que me lo pido así para que me dure más tiempo y al final, pues bueno, no estar buscando excusas, ¿no? Como para irte a tomar cafés cada 2 por 3. Muy bien, muy bien. Es que a lo largo de estos 100 y pico episodios hemos ido preguntando esto a cada uno y hay una variedad infinita, Nada, casi yo de soy muy clásico. Yo soy muy clásico. clásico. Café con Clásico leche y listo. español, porque luego, claro, en cada país tiene sus clasicismos, ¿no? O sea, Efectivamente. en LATAM, que nos escuchan mucho también, en Sí, todos los países de Latinoamérica, tienen otras maneras de tomarlo, ¿no? sí, correcto. Bueno, tú llevas toda tu carrera, ¿no? En empresas relacionadas con hostelería, pero cuéntanos un poquito más sobre ti, quién eres, qué te gusta hacer también en tu tiempo libre, que nos interesa también mucho, y, Sí. y cómo te defines. Bueno, pues nada, o sea, yo efectivamente llevo muchos años vinculado al mundo de la hostelería, más concretamente en la parte del food delivery, takeaway, etcétera. Entonces, bueno, pues llevo como, pues te diría ya que cerca de 10 años Ujú. dentro del sector, con lo cual me ha dado tiempo a ver todo el progreso, cosas buenas y baches, ¿no? Que ha tenido también el Ujú. sector. Y al final, pues bueno, creo que estoy, pues eso, como bien experimentado en este mundo. Y al final, Tienes pues tu bueno, autoridad ahí, ¿eh? bueno, no lo sé, no lo sé. Sí que es cierto que al final todo lo que he hecho enfocado a la hostelería es para ayudar a los restaurantes en mayor o menor medida. Y de Ujú. momento, pues bueno, creo que vamos bien. Creo que vamos bien. Sí, porque además, bueno, 10 años, efectivamente, no hay mucho experto también ahora, a la fuerza, por ponerlo así como entre comillas, porque después de la pandemia, efectivamente, los negocios han visto muchos obligados, tentados, cada uno en su situación, ¿no? A pasar a este modelo de negocio también o a añadir esta nueva rama. Sí, Pero bueno, si tú conocías esto de mucho antes y pues es una cosa que me interesa, ¿no? Que nos cuentes ahí luego cómo ha ido evolucionando esto. Pero claro. antes cuéntame, porque tú también, bueno, venías, una de estas empresas en la que trabajaste antes de crear Delitbe era Globo, entonces, pues un Sí, gran player dentro del mercado. sí. Pero ¿cómo y por qué surge la oportunidad de crear Delitbe? ¿O dónde viste la oportunidad? ¿O qué es lo que te hace, después de esos 10 años, ¿no? ¿Qué es lo realmente Sí. interesante? Bueno, empezando por el principio, yo creé como la primera startup en Valencia que fue relacionada con el mundo del food delivery, especializada en restaurantes de cierta calidad, ¿no? En el momento en el que yo empecé esta idea,
esta primera idea, fue en un momento en el que prácticamente el food delivery estaba basada en restaurantes, pues el típico restaurante chino, ¿no? Pizza Mm. Hut, Sí, Telepizza, comida etcétera. rápida. Sí, exacto. Entonces sí que es cierto que ahí encontré un pain bastante claro de, oye, ¿y por qué los restaurantes de cierto nivel o cierta categoría no pueden tener este servicio a domicilio, ¿no? Entonces ahí creé un primer marketplace donde al final ayudábamos a restaurantes que hasta ahora nos habían planteado empezar con la parte del delivery y les incorporábamos una solución 360, es decir, yo te genero pedidos, pero a la vez tenemos una flota de repartidores donde te ayudamos a repartir tus propios pedidos, porque había muchos Mm, restaurantes que me decían, a ver, el hecho de tener una moto en la puerta no me gusta, mm. no da un poco la sensación de lo que nosotros vendemos aquí, ¿no? Por Del nivel y tal. imagen o Exacto. posicionamiento. Entonces, al final, nosotros, que ahora es algo normal y es algo Mm. obvio, ¿no? Pero como te digo, hace 8 o 9 años realmente pues fue algo que los restaurantes lo acogieron muy bien O sea, y esto fue hace empezamos ya hace, o ahí. sea, lo del inicio, casi lo que decías, ¿no? Sí, Lo de los 10 sí. años, lo primero, primero. De Guau. hecho, nuestro competidor más cercano, bueno, competidor con todo, con toda la humildad del mundo, ¿no? Pero era pues Just Eat o la Nevera Roja en aquella época. No estaba Ostras, ni es Uber verdad, Eats, no nevera estaba roja. Globo. De hecho, Globo no había nacido en ese Mm. momento. Ujú, ujú. Entonces, pues bueno, ahí nos permitió empezar, ¿no? A tener una relación con la hostelería mucho más directa, ¿no? O sea, que erais de los primeros en España, porque ¿la nevera roja eran españoles o no? No recuerdo Sí, yo sí, esto. Sí, ¿no? eran españoles, Mm, exacto. ujú, Y bueno, y aquí estábamos, pues bueno, nosotros tres y al final yo me diferenciaba un poquito más de estas empresas por eso, ¿no? Entonces, mm, pues bueno, cuando empiezas con un negocio, pues al final tienes una relación muchísimo más cercana con tus clientes, que esto a la vez también te permite tener unos lazos mucho más estrechos e intentar solucionar los problemas que tenían esos restaurantes o ver, oye, cómo damos este primer paso a hacer la parte de delivery, desde packaging, marketing, etcétera. Entonces, pues bueno, la verdad es que fue un muy buen aprendizaje y bueno, y una vez nació Globo y tal, pues bueno, al final llegamos a un acuerdo, Globo y yo, donde Globo adquirió mi empresa y a ujú, partir de ahí empecé a trabajar o incorporarme dentro de lo que es Globo, ¿no? Y ujú. cuando empecé con Globo, sin exagerarte, creo que sería el año 2015, 2016, creo que sería por ahí. Eran 15 empleados en la empresa, ¿no? Guau. En Globo, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, yo siempre tengo la anécdota que mi entrevista de trabajo la hizo Oscar Pierre y Sasha Michaud, con lo cual la verdad es que estuvo interesante. Es una anécdota que ahora, visto en retrospectiva, ¿no? Ostras, Pues claro, con lo la que se ha verdad es que, convertido y la verdad es que está muy bien, ¿no? Y porque bueno, ¿cuánta y gente hay ahora en ahí Globo? ¿Cuánta gente son ahora? ay, pues no lo sé, pero seguramente en torno a 2.500, 3.000 personas fáciles, ¿no? Guau, Entonces, bueno, ha te crecido. hablo un poco de la relación que tengo con algún Ujú. empleado de Globo que me puede decir más o menos, ¿no? Sí, Pero pero más o sí, menos la envergadura, que da igual sí, si son sí, 2000 no, o 3000, pero que hemos pasado de imagínate. 15 a miles. Imagínate, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, ahí empecé con Globo en la parte de Valencia y a partir de ahí pues estuve 4 años que me dio la oportunidad de seguir teniendo relación con restaurantes y a la vez, pues bueno, viajar, conocer mercados, además de Latinoamérica, que Abrir estuve por mercados allí, también, ¿no? que Ujú, estuve 2 añitos por allí como ujú, liderando la parte de expansión de la ujú, aplicación. Y al final, pues bueno, es una experiencia y por eso te digo que ves un poco la evolución de cómo ha ido el food delivery y ujú, la verdad es que es súper, súper interesante. ujú. ¿Y cómo surge entonces, la oportunidad de Delete Bee? Pues mira, precisamente surge un poco a raíz de estar trabajando en Globo. Lo que me di cuenta es de que ya llegaba un momento en el que muchas de las ciudades, incluso países, pues había una cantidad de aplicaciones de food delivery que al final yo creo que al usuario le podría interesar el tener recogida toda esa información que ofrece cada una de estas plataformas por separado, ¿no? Le interesaría mucho tenerlo recogido toda esa info en una sola aplicación, ¿no? Ujú, Entonces, la idea conceptual del proyecto fue lanzar un comparador de ujú. food delivery donde tú seleccionabas el restaurante que querías pedir y te decíamos exactamente qué precio te estaba cobrando Globo, qué precio te estaba cobrando Uber Eats, qué precio te estaba cobrando Just Eat, qué tiempos de entrega tenían, si tenían promociones, no tenían promociones, etcétera, como para ayudar al usuario a tomar la mejor decisión posible a la hora de hacer su pedido a domicilio. Ujú.
O sea, muy centrado en el usuario, a lo mejor más en el inicio, ¿no? En ofrecer esa transparencia, por así llamarlo. Efectivamente. Em, Eso, exacto, es como te digo, como el primer step, ¿no? Luego Ujú, lo que sí que empezamos a ver, y ya hablando con restaurantes, es que había muchos de ellos que tenían su propia plataforma de delivery, es decir, su propio e-commerce, su tienda online. Y al final muchos de ellos nos decían, bueno, porque también obviamente hay que pensar en cómo monetizas, ¿no? El claro, proyecto y todo esto. Y todo el mundo me decía, Pau, no te voy a dar ni un euro porque me redirecciones pedidos claro. a las grandes plataformas que ya me están cobrando una comisión bastante interesante, ¿no? Que ahora hablaremos de esto si Ujú, quieres, pero que al final ellos lo que querían era que les generáramos más tráfico en su propio canal de ventas, ¿no? ujú, Entonces ujú. ahí fue también cuando creamos una sección a través de acuerdos con ellos donde, al igual que poníamos Globo, Uber Eats o Just y todas las plataformas que tuvieran, también les dábamos la opción de incluir en ese comparador su La propio canal de venta. visibilidad de Efectivamente, su propio canal. efectivamente, Ujú, exacto. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que realmente el usuario, una vez tiene todas estas opciones delante, realmente la que prefiere es el propio restaurante, ya sea por una cuestión de ayudar al restaurante o ya sea por una cuestión de que realmente los precios del menú son diferentes, es decir, son más ujú. económicos, tienen mayor porcentaje de ganancia, con lo cual pueden repercutir menos gastos de envío al usuario, Claro. mejores promociones, etcétera. Entonces ahí fue cuando decidimos apostar directamente por el canal propio del Ujú. restaurante en el modelo de comparador. Pero son restaurantes que no están en esas plataformas o tienen ambas. Hay de todo, hay de Hay de todo. todo. Hoy Ujú. por hoy ya es bastante complejo encontrar un restaurante que no tenga por lo menos una plataforma Mm. de servicio a domicilio, Ujujú. ¿no? Entonces, incluso, pero ya no restaurantes más lo que nosotros llamamos tier 2 tier 3 sino Ujú. restaurantes de ya, pues oye, De estrella nivel Michelin. top. Entonces, al final yo creo que, y esto lo decía yo desde hace mucho tiempo cuando hablaba con los restaurantes, yo se lo decía, la cuestión no es si vas a hacer delivery o no la vas a hacer, es cuándo vas a empezar a hacer delivery, ¿no? Porque al final el delivery es algo que ayuda al restaurante, pero también hay que intentar pues ver cómo casa todo, ¿no? Porque al final no es lo mismo que una plataforma externa te haga los deliveries que tener que hacerlos tú mismo y tener que gestionar tú mismo tu propia página, etcétera. Y entonces ahí es donde también entramos nosotros con toda esa parte de advisory para ellos, ¿no? Vale, o sea, que les dais esa visibilidad en el comparador y además les hacéis este tipo de servicios, ¿no? ¿Y cuáles serían estos servicios? Además de, pues esto, ¿no? Hemos hablado al inicio también de la parte de, o sea, ese advisory, en el que Mm, también les ayudáis con, o sea, la gestión, me imagino que acabas de decir, la parte de claro, packaging también, o exacto. ¿qué es lo que hacéis? Bueno, ahora pasa un poco lo que te comentaba hace nada, ¿no? De decirle al restaurante, no es una cuestión de si quieres hacer delivery o no, ¿O es cuándo? cuándo lo tienes que hacer. Pues ahora más o menos lo que nosotros estamos viendo es que la tendencia es que el restaurante tiene que tener su propio canal de venta, independientemente de las plataformas que tenga para hacer delivery, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuándo vas a tener tu propio canal de venta? Ya no para competir directamente con estas plataformas, sino para tener, oye, aparte de un canal más, un canal que te permita a ti fidelizar usuarios, tener tu propia base de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú, Entonces ahí es donde nosotros nos metemos de lleno en ver un poco qué necesidades tiene cada uno de los restaurantes, ¿no? Entonces al ujú, final nosotros valoramos un poco toda esa parte de digitalización que tiene que hacer el restaurante, es decir, oye, ¿en qué fase estás? ¿Ya tienes webs? ¿No tienes web? ¿Tienes un e-commerce? ¿Pero qué rendimiento te está dando? ¿Tienes la opción del reparto? ¿No la tienes? ¿Cómo la estás gestionando? Entonces, al final, lo que nosotros intentamos es, más allá de las plataformas con las que estén trabajando, es, oye, ¿cómo te ayudamos a llevar a cabo este proyecto? ¿Cómo te ayudamos a que realmente este proyecto funcione y que obviamente pues le saques rentabilidad, ujú. ¿no? Eso es muy importante. Totalmente. De hecho, antes decías, ¿no?, que el hecho de que estuviesen incluidos los canales propios dentro de este comparador, no sé si tenéis datos, por ejemplo, de si hay una mayor conversión, del usuario al hacer estos pedidos y que
¿no? Hablabas, por ejemplo, es un restaurante, el restaurante A, que tenga su canal propio y que también tenga los servicios de delivery a través de una plataforma Sí. de delivery, si es más, la gente es más propensa a hacerlo por el canal o por la plataforma de delivery. Pues mira, los datos que nosotros tenemos en nuestro comparador es que un usuario cuando tiene, vamos a decir, las 4 opciones de delivery normales, ¿no? Que es el propio e-commerce del restaurante, Glovo, Uber o Just Eat, el 80% de los usuarios, el primer intent de compra que tienen es al propio e-commerce del restaurante. Fíjate, 80, ¿eh? 80%, es elevadísimo. Entonces, al final, que muchos restaurantes dicen, bueno, pero ¿cómo teniendo esta conversión vendo tan poco por mi propio e-commerce? Y le digo, bueno, porque al final igual tú no tienes 100 millones de euros para gastarte en marketing y En en adquisición de Publi, usuarios, ¿no? claro. Entonces, al final, pues por ahí es donde viene. Pero claro, al final lo que este dato nos da es que si hay un canal en el que el usuario pueda encontrar todas estas opciones de pedir directamente al restaurante agrupadas en una sola plataforma, esto convierte y convierte muy bien. Claro. De ahí ya podemos entrar en qué se encuentra el usuario cuando entra en una web de un restaurante, porque al final esto es bastante importante, ¿no? Pero que al final un 80% de usuarios que prefieran pedir a través de un propio e-commerce o a través del propio restaurante versus Glovo, Uber o Just Eat, pues te da pues bueno, qué pensar, ¿no? Ujú. ¿Y qué es? ¿Sabéis por qué es esto? O sea, es más, es por confianza, es por precio, es por lo que decías tú antes, ¿no? Por ayudar al restaurante. ¿Cuáles son las razones principales? No sé si las tenéis Sí, identificadas. pues no, o sea, realmente identificadas no las tenemos Ujú, exactamente, ¿no? Pero sí que es cierto que el cliente, sobre todo también dependiendo de en qué parte de España esté, etcétera, o ujú, sobre todo qué tipo de restaurante esté buscando, lo que la ujú. gente realmente busca es precio. O sea, Claro. es precio, ¿no? Luego sí que hay una parte mucho de sensibilidad con el restaurante, porque al final Ujú, nuestra comunicación de cara al usuario es ayudar a los restaurantes a vender más y mejor por sus propios canales de venta, ¿no? mm, Entonces el usuario cuando se descarga del Lead ya sabe que va a encontrar cierto, ¿cómo te diría? Pues va a encontrar esa parte que ahora mismo, pues ujú. entrando solamente en Globo, en Uber o en Just Eat no tienen, ¿no? No lo tienen. Entonces, claro, hay yo creo que un mix, ¿no? Es un mix de precio y hay un mix de concienciación. Ujú. Os queréis poner a los grandes en contra. Queréis luchar Bueno, contra. no creo que nosotros directamente compitamos con estas plataformas porque al final nosotros los mostramos, ¿no? Entonces lo que ellos Claro, deberían de pensar en este caso es por qué el usuario decide pedir directamente al restaurante y no en mi claro. propio canal. O Ujú. sea, en el propio canal me refiero de la aplicación, Del restaurante. cuando tiene todas las opciones delante, ¿no? Entonces, bueno, Sí. algo hay Ujú. por ahí, ¿no? No, Algo no, hay por ahí. está bien que les haga efectivamente pensar. Y sobre Exacto. todo, y un poco por el perfil también de los que nos escuchan y de todos los profesionales que están en Sculinary, es un poco esto, ¿no? Es hacerles ver y esto sí que me gustaría que entras un poco más en detalle, ¿no? Y lo has mencionado antes, que da igual el tipo de restaurante, que es posible prácticamente para todos o no. O sea, sí que me gustaría que entraras un poco en esto, ¿no? Porque nosotros Ujú, tenemos profesores desde estrellas Michelin hasta gente que tiene negocios más, o sea, esto dentro de los sí. profesores, ¿eh? Pero Ujú. luego dentro de los usuarios, ¿no? De Sculinary que se quieren formar a través de la escuela, también tenemos desde nuestros propios profesores que usan nuestros servicios de Sí, formación para formarse, hasta gente que tiene su pizzería en una ciudad mediana y ya está, claro. etcétera. Entonces, ¿cómo les dirías, ¿no? Que todos pueden tener cabida dentro de esto, o si no es así, el por qué? Sí, a ver, yo creo que al final también depende un poco de la filosofía de cada restaurante, ¿no? Ujú, Cada jefe de cocina o cada propietario del restaurante sabe hacia dónde tiene que llevar su negocio, ujú, pero directamente cualquier, y cuando digo ujú, cualquier es cualquier restaurante puede hacer delivery, ujú, cualquiera. Lo que no podemos hacer tampoco es entrar en que todos los productos son óptimos para hacer delivery, ¿no? ujú, Pero que al final, si se quiere hacer, se puede hacer sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, es una cuestión de, oye, si estamos decididos a hacerlo, ¿no? Pensando como si yo fuera un restaurante, si yo estoy decidido a hacerlo, pues busco las mejores maneras de cómo implementarlo, ¿no? Y ujú. intentar, pues, buscar a los mejores profesionales posibles para que me ayuden a llevar
llevar a cabo esta tarea, que Ujú. entiendo que cuanto más nivel el restaurante tiene, más cosas o más dudas puede tener a la hora de meterse en este mundo. Lógico, ¿no? Pero que al final hay formas de Todo se hacerlo y se puede puede. hacer Ujú, sin, exacto, sin ujú. ningún tipo de problema. Porque, ¿cuáles son las principales barreras, por llamarlo de alguna manera, que os pueden, o sea, vosotros que habláis con tantos restaurantes y que les Sí. proponéis esto, la gente que se sube al carro, pues, y que ya hay muchos, ya lo entienden, pero los Ujú. que se resisten, ¿cuáles son las principales, barreras que encuentran y que os comentan? Bueno, yo te diría dos principalmente. Una es cuánto me va a costar este servicio Ujú, y otra es cómo va a llegar el producto a casa de mi cliente, ujú, ¿no? Esas probablemente serían las dos cosas que generalmente siempre nos oímos. Obviamente, ujú, una vez el producto sale por la puerta del restaurante, ya dejas en manos de terceros cómo va a tratar ese repartidor, ¿no? La comida cuando llegue a casa, etcétera. ujú, Y luego, obviamente, pues a nivel de costes, ¿no? Que al final, pues bueno, los márgenes de sala son unos, los márgenes en el delivery son otros, ujú, y al final, pues bueno, si uno se lo plantea bien, tiene que hacer buenos números y tiene que hacer un poco de estudio, ¿no? Pero ujú, básicamente, conforme va subiendo el nivel del restaurante, ujú. es más una preocupación a nivel producto y que más una cuestión a nivel de costes. Ujú. Mira, de hecho, el otro día grabábamos con uno de nuestros profesores, Fran Segura, que hace eclairs en Alicante, Ujú. y él decía que le hacen entregas, ¿no? También, Sí, y esto es pastelería, son cosas como muy delicadas, producto muy delicado, claro. y hay opciones, ¿no? Él lo decía en el podcast, decía, bueno, nosotros hicimos pruebas de todo tipo, tirando las cajas por las escaleras, y para ver cómo podía llegar, pero luego a nivel de repartidores, tienen como ¿no? Un grupito de repartidores que ya les han casi como formado, ¿no? De cómo tienen que tratar el producto, Exacto. les dan un eclair, o sea, cada vez que vienen a esto les regalan un eclair, un bollito para ellos también. O sea, tratar esto casi como si fuese también ¿no? Igual que tratas bien a tus camareros al final, Bueno, que claro. claro, que no se pare en cuando recoges, ¿no? Que el restaurante no sé si se implican, pero que se impliquen también en esa parte del reparto, ¿no? Que no, yo he hecho la cocina, ya te lo doy, ahora es problema tuyo. Sí, porque Mm. lo haces tú, pero no sé hasta qué punto se implican también para eso, para que cómo va a llegar su producto, Mm. y conozcan bien todo Sí, correcto. De hecho, nosotros en este sentido lo tenemos muy claro, ¿no? Ujú, Nosotros cuando recomendamos hacer delivery a un restaurante que en ese momento no tiene o trabaja con estas grandes plataformas, pero que ni siquiera se mete en lo del tema del reparto, mm, lo que nosotros hacemos y una parte fundamental de esto es cómo se gestiona el delivery, ¿no? Para claro. mí, no todas las empresas de delivery valen para todos los restaurantes. Mm, Hay empresas locales que tienen una mm, flota de repartidores jovencitos que tal, pues oye, pues para ciertos productos pues puede estar bien, ¿no? Pero cuando ya te plantas con un restaurante de cierto nivel que el producto, pues bueno, hay otro tipo de empresas ujú, que cuidan muchísimo más ese producto. Y cuando digo cuidar, no me refiero a ir como locos en una moto, en una mm, bicicleta, sino a nivel de embalaje de ese producto, si ujú, necesita un coche en lugar de una moto, etcétera, ¿no? Entonces, al ujú, final, pues bueno, eh, ahora mismo el mercado tiene tanta oferta de mm. tantos proveedores que es dar con la tecla de cuál es el correcto Claro, para tu producto, ¿no? específicamente para cada uno. Efectivamente, Ujú, ujú. efectivamente. Oye, vosotros estáis presentes en España o estáis ya también en fase un poco de expansión? O tú que conoces bien el mercado también de Latinoamérica. Sí, no, de momento estamos solamente en España. Ujú, Sí que es cierto que nosotros, pues cuando empezamos con el proyecto, todo el proyecto siempre lo entendemos como algo global, ¿no? Porque al final ujú, el problema que nosotros detectamos en España es un problema que podría ser exactamente igual ujú, en Guatemala, que en Chile, que en ujú. Argentina. Y al final, pues bueno, paso a paso, pero sí que tenemos en mente en cuanto podamos, pues empezar a internacionalizar el proyecto. Qué bien, qué bien. De hecho, no sé si hay algún país pionero en esto del delivery. Yo creo que
No sé si con la pandemia también se ha equilibrado todo un poco a nivel mundial, porque es verdad que esto, pues te hablo a lo mejor de hace 30 años, ¿no? Sí, O 40. En sí, las pelis sí que veías que, de hecho, antes has mencionado del coche, yo me acuerdo de ver pelis o series que llegaba el repartidor en coche, ¿no? Y a mí me sorprendió un montón, porque yo en esa época vivía en Francia y había sí, poco delivery, no se sí. llevaba mucho, en España yo creo que aún menos. Ujú. Pero decías, joder, estos americanos, ¿no? Que te llevan la pizza en un coche y tal. Sí, sí. Pero ahora me da la sensación, a lo Mm. mejor también veo menos pelis, eh, pero que está como mucho más equilibrado, ¿no? No sé si hay alguien que está, a lo mejor por el tema este de los coches, autodirigidos, iba a decir, ¿no? ¿Cómo se llaman estos que van solos, ¿no? Sin conductor, no Sí, sé, no, sí, sí, no los sé si autónomos, sí. autónomos, no sé Sí. si hay algún país ahora mismo que esté por delante es muy homogéneo a nivel mundial el tema del delivery. No, no, para nada, o sea, para nada. A nivel Ujú, volumen de transacciones, toda la parte de India y tal son, bueno, y la India y China, ¿no? ujú, Son los números uno en cuanto a cantidad de claro, transacciones que se que hacen son para muchos. delivery. Pero claro, aquí entran en cuenta, pues, hay que tener en cuenta factores como el tráfico, densidad demográfica, etcétera, Claro. ¿no? Entonces, al final, pues son cositas que ayudan a que el delivery, crezca más o menos, ¿no? Pero al final, en cuanto a mm, tecnología y Es lo tal, que te iba a decir, Estados... sí, más que volumen, ¿no? En sí, innovación, en cosas. en Ujú, innovación siempre ha estado Estados Unidos, que al final es de donde salen prácticamente todas las ideas a nivel tecnológico ujú, salen de ahí, no todas, y que es cierto que cada vez hay un poco más se abre, ¿no? Que al ujú, final, pues oye, nacen muy buenas empresas en Francia, en ujú. UK y en otros países, ¿no? En España. Pero sí, sí, en España, obviamente. No lo quería decir por si sonaba un poco, pero sí, al final en España tenemos un ecosistema que cada vez va creciendo mejor, ¿no? Cada vez Pero más. Ujú, en lo que se refiere al delivery, me refiero, ujú, es más el pionero es Estados Unidos, ¿no? ujú. Pero bueno, al final lo que comentabas antes del coche, pues también tiene mucho que ver que si repartes en Alicante o estás repartiendo en Helsinki, ¿no? Claro, Al final, pues en una coger gran una ciudad moto en también. Helsinki, Ujú, exacto, es ujú. como, bueno, pues probablemente me congelé a los 2 segundos, ¿no? Entonces, bueno, pero de hecho en España también lo vemos, no es lo mismo lo que tú decías, repartir en capitales, en centro, Ujú, que repartir en zonas más de condominios, urbanizaciones, etcétera. ujú. Obviamente las distancias que hay que recorrer, el producto puede sufrir un poco más y merece la pena repartirlo en coche. ¿Y que hay alguna tendencia o avance que esté en Estados Unidos y que todavía no haya llegado aquí, por ejemplo? Bueno, ahora lo que se está intentando automatizar mucho es la parte del delivery, ¿no? Con la parte de robótica, etcétera, que al final, pues bueno, sobre todo en grandes urbes, toda esa parte de repartidores se desplace como algo más residual, aunque obviamente para eso aún Mm. queda muchísimo, pero los avances van un poco por ahí, ¿no? Esa En es la ese parte... pero en el sentido que en vez de un repartidor humano sea un Sí, un robot. correcto. Sí, sí, directamente. De hecho, aquí en España ya se están haciendo pruebas Ujú. y bueno, al final el restaurante mete la comida dentro de un robot así pequeñito, no sé si lo has podido ver o Mm. algo, ¿no? Pero es pequeñito, pones la comida ahí directamente, el robot lo lleva hasta casa del cliente, ¿no? Guau. Entonces, pues bueno, son, Y son se abre como cosas una que... mesa, ¿no? Como un Transformers, ¿sabes? Sí, más o menos. No he tenido la oportunidad de ver exactamente cómo funciona ese robot, pero bueno, que al final es como, bueno, también se empezó a hacer pruebas de entregas con drones y todo esto, pero bueno, eso creo que se queda un poco más para las películas, ¿no? Pero que al final, pues bueno, ese es un poco los avances y la evolución que están habiendo en cuanto a logística. Ujú. ¿Y qué cambio, lo que lo hablamos al inicio, qué cambio has visto tú en estos 10 años en el delivery? ¿Más a nivel esto tecnológico, más a nivel de mentalidad, más a nivel de apertura del cliente, de tipo de restaurantes que se suman, todo junto? No sé. Sí, sí, realmente todo lo que has dicho Mm, ha tenido una evolución, ¿no? ujú, Ha tenido una evolución y por suerte para bien, ¿no? Al ujú, final,
que un usuario hiciera un pedido a domicilio pues era bastante raro, y si lo hacía pues cogía el teléfono y llamaba a su restaurante típico, ¿no? Ujú. Y hacía el pedido, ¿no? Esto obviamente lo que nos ha hecho durante todos estos años, lo que hemos podido ver es un avance a nivel tecnológico brutal, en la que en una sola aplicación puedes encontrar muchísimos restaurantes, pero también obviamente la especialización de los restaurantes Ujú. de cara a este delivery, ¿no? Que al final se debería considerar como una experiencia, y el restaurante debería de tratar al cliente que pide a Mm. domicilio como una experiencia. Obviamente siempre va a ser diferente a sentarte en la propia mesa del restaurante, Claro. pero hasta cierto punto pues intentar que un usuario que pide a domicilio tenga una buena experiencia con tu restaurante. Este probablemente pueda ser uno de los factores determinantes para ganar un usuario y fidelizar Estoy de un acuerdo. usuario, ¿no? Ujú. Entonces, al final, pues bueno, hay que tomárnoslo así y tal. Pero bueno, que al final ha habido una evolución muy grande Ujú. en todos los aspectos, Ujú. y toda la parte tecnológica lo que ha ayudado a escalar, ¿no? A escalar Ujú. esto, y que en pequeñas ciudades o tal, pues bueno, puedas tener una opción Claro. variada de delivery. Que al final Sí, el porque delivery no se mm, reduce solo a claro, grandes ciudades, sino que cada vez exacto. a más Pero que antes sí regiones. que era así, ¿no? Me da la sensación, porque lo decías tú, Sí, vivías en una ciudad pequeña, llamabas al restaurante que te gustaba, pero que ahora ya es verdad que abrimos también por a lo mejor el auge de franquicias, etcétera, que tampoco era sí, tan grande antes, ¿no? Y de restaurantes, o sea, y de cadenas como con más peso, dentro o sea, que hay muchas franquicias de muchos tipos, ¿eh? Que no sí, es solo sí. comida rápida, entonces también eso no sé si ayuda también. Claro, pero esto nos pasa en España, porque Claro. Ujú. Ah, ujú, yo cuando yo viajé a Latinoamérica, realmente pues las grandes marcas de restauración, eh, como McDonald's, Burger King, etcétera, ujú, todas hacían delivery. ujú, Todas hacían delivery, ¿no? Entonces, pero al final Latinoamérica sí que es cierto que nos lleva mucha ventaja en este sentido, en la mentalidad, porque al final ya no solamente la comida, sino cualquier tiendecita de barrio tiene su moto en la puerta y puedes pedir cualquier cosa y que te la lleven a casa. ujú. Pero eso también es una cuestión de cómo de saturadas están estas ciudades, ¿no? Cuál es Ujú, el tráfico. Al final, pues bueno, intentas ponerle solución al cliente, ¿no? Entonces, en España ha entrado la tecnología a la par que la evolución de la cantidad de pedidos que se hacen, y poco a poco, pues bueno, vamos viendo que sí, o sea, se está ujú, poniendo España cada vez muy, muy en auge toda la parte del delivery, claro. ujú. Em, hemos hablado, no te he preguntado y es una duda que me quedaba, si esto, por ejemplo, tiene algún coste, para el usuario, el Sí, o final. sea, para el usuario final no tiene, o sea, coste. Ujú, En cuanto a coste, pues no te cuesta más que lo que el restaurante te quiera cobrar ujú. Sí, por su el envío, producto, sus ¿no? platos y el envío. Ujú, Efectivamente, ¿no? Pero también es cierto, y aquí sí que quiero hacer como una puntualización, en que estas grandes plataformas han acostumbrado mucho al usuario a pagar prácticamente nada porque te mm, lleven la comida a casa, ¿no? mm, Entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo, que un viernes noche o un domingo noche tú estés en casa viendo Netflix tapadito con una manta en el sofá, y que no te cueste nada que te traigan la comida a casa cuando fuera está lloviendo, por ejemplo. mm, Esto para mí es como maleducar al usuario, pero que no es culpa de ellos, obviamente. Yo ujú, me considero usuario de esto también, ujú, pero que al final, cuando vamos un poco a buscar esa rentabilidad del delivery, algo está fallando, ¿no? mm, ¿Por qué? Porque eso muchas veces lo tiene que asumir el restaurante, ¿no? Con grandes comisiones, como lo que hablábamos antes, etcétera. ujú, Entonces ahora, cuando los restaurantes quieren dar un paso a rentabilizar su propio canal de venta, al final el usuario tiene que entender que tiene que tener un coste, ¿no? Porque es una commodity, ¿no? Que al sí, final, pues oye, totalmente. tú puedas tener la comida del restaurante que te guste en casa, pero claro, al final ahora lo que estamos viendo también es que como estas empresas como las grandes tecnológicas del delivery, ¿no? Pues van a tener que sacar rentabilidad de algún sitio, porque no pueden estar en pérdidas durante toda su vida, pues al final al usuario le van a tener que empezar a repercutir, y creo que también es algo lógico y necesario, ¿no? Pero bueno, Ujú, durante años creo que se ha mal acostumbrado el usuario a no pagar nada
por el delivery, ¿no? Sí, sí, no, así es, y así también ha repercutido luego en todos estos repartidores y todas las, Efectivamente. lo que hemos visto, ¿no? De leyes para intentar protegerles un poquito más, porque efectivamente, si recortas de ahí, lo que es al usuario, el restaurante podrá pagar, pues es lo que dices tú, estas comisiones hasta un cierto punto, tampoco Claro. mucho más, pues tiene que ser rentable también para ellos, y al Sí, final has recortado, pues eso, también en esos sí. repartidores y que están pagando también gran parte del pato, ¿no? Correcto, Mm, correcto. Esa es la parte yo creo que más olvidada mm, de todo esto, pero que al final yo creo que si buscamos que el restaurante gane dinero, que la plataforma de delivery sea rentable, etcétera, algo tiene que cambiar en esto y yo creo que la tendencia va a ir un poco por ahí, ¿no? ujú, Cada vez creo que nos vamos a encontrar envíos más caros, donde las empresas de delivery nos van a cobrar más, etcétera, pero que al mm, final es lo que debería de haber sido en un principio, claro. ¿no? Pero tienen Mm, tal guerra abierta estas plataformas de delivery entre ellas que al mm. final no pueden darse el lujo de ser la más cara de De cara posicionarte como de premium, bueno, efectivamente. pero al final yo creo que siempre hay, ¿no? Hay un hueco para todos, pero, Sí, hay un y hueco para todos, exacto. Lo que y te pasa es que muchas diferencias. veces ese gasto pues lo tiene que asumir el restaurante. O sea, Claro, nosotros nos sentamos todos los días con decenas de restaurantes los que nos dicen bueno, que es una barbaridad la comisión que les están cobrando estas plataformas, pero oye, es que los necesitamos, ¿no? O sea, claro, los necesitamos, incluso restaurantes que nos dicen que no ganan nada. O sea, claro. si entras con promociones, entras con las comisiones, Guau, etcétera, claro. etcétera, realmente no ganan nada, pero tienen un flujo de caja constante que, bueno, que al final pues intentan buscar soluciones como la nuestra, donde Mm. les ayudamos a crear su propio canal de venta, redirigir cada vez más usuarios a su propio canal y ver de qué manera lo pueden rentabilizar en un sistema donde sí que ganen dinero Claro. con cada pedido. Sí, que ganen dinero y que sean también más dueños, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero más, que controlen también un poco más todo eso, porque al final si lo diriges a tu canal, ¿no? También Claro, puedes modular mejor el mensaje, puedes hacer las promos que tú quieras efectivamente. y comunicar mejor sobre ti mismo, ¿no? Efectivamente, entonces en ese sentido es donde nosotros también apoyamos muchísimo al restaurante, ¿no? Entonces Ujú, al final, oye, que un asesor nuestro se siente con el restaurante, que veamos a qué tipo de público queremos impactar, qué tipo de promociones, porque ojo, también hay muchos restaurantes que huyen de hacer promociones, claro. ¿no? Entonces, Ujú, claro, es como, claro, yo no puedo asociar mi marca a un descuento, a una ujú, promoción, al típico 2x1, etcétera. Ok, ujú. hay muchas formas de conseguir usuarios que no sean solamente Con con la precio parte y promo, de claro. efectivamente, Ujú, efectivamente, pero sí que es cierto que si quieres empezar a tener usuarios, tienes que empezar a por lo menos ujú. que te pidan una vez, ¿no? Claro. Y luego ya ganarles con el producto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, que esto es uno de los retos que nos encontramos todos los días Ujú. cuando hablamos con propietarios de restaurantes y es una preocupación normal, ¿no? Normal. Claro, no, y decías antes, porque, bueno, o sea, quería volver sobre el tema este que decías antes, el mínimo requisito efectivamente es tener una web para poder hacer Sí, esto, ¿no? correcto, correcto. Entiendo que esto ya está superado, ¿no? O sea, que ya, hay la inmensa mayoría tiene o no, o todavía estamos, No te poco creas. ¿no? No Ujú. te creas, no te creas. Falta Sí, fíjate. muchísimo para la digitalización. O sea, Ujú, digitalización sí que es cierto que cada vez más restaurantes tienen, pero al final un poco hay que adaptar las webs, ¿no? Las webs que estaban muy bien hace 4 años ahora pues han dejado de estarlo, ¿no? Porque al final cuando nosotros buscamos crearle una web al restaurante es como, bueno, ¿qué propósito tiene esta web? ¿Tú lo que ujú, quieres es traer clientes al restaurante o lo que quieres es enfocarte mucho más al delivery, takeaway, etcétera, ¿no? Entonces, al final es como, bueno, volver a repensar un poco la estrategia de mi restaurante hacia las nuevas verticales que hay disponibles ahora, como el delivery, ¿no? Y ujú, ver de qué manera, pues, conjuntamente con nosotros podemos darle una vuelta a toda ujú, esa a toda esa parte de web, ¿no? Y ujú, muchos restaurantes lo que nos dicen es, oye, me quito lo que tengo, rediseñamos una nueva ujú, enfocada, pues por ejemplo, a la parte de reservas, como te digo, pero ujú, al igual de importante es el delivery, ujú, ¿no? ujú. Y ahí es donde ya entra el motor de compra que hay detrás, etcétera, etcétera, que esto también es algo bastante importante.
Total, y ahí también les acompañáis también en esa fase. Sí, de hecho es que es nuestro producto más Claro. importante, ¿no? Porque Ujú. al final e-commerce hay muchos. O sea, Claro. motores de compra o tiendas online, ¿no? Ujú, Hay muchos al final, desde el ujú, WooCommerce típico, PrestaShop, etcétera. ujú. Pero al final no solamente es eso, sino qué hay detrás, ¿no? Es decir, oye, una vez el cliente hace el pedido, ¿qué pasa? Me llega, ¿dónde Claro. me llega? ¿Le llega directamente al repartidor? ¿No le llega al repartidor? ¿Puede ser que este pedido me entre directamente en mi sistema de gestión del restaurante? Entonces, bueno, pues ahí obviamente lo que nosotros hacemos es esa parte de consultoría, ¿no? Con el restaurante, de decirle, Ujú. oye, pues necesitas todo esto Claro, y sí, que no es es solamente importante. tener lo que dices tú, o sea, que esto yo creo que es un punto importante que la gente que todavía no está metida y que nos Sí, escuchen y que quieran, no es solamente tener sí, una web, porque al final lo que dices tú, pues ese pedido luego dónde va a otra línea, un equipo dedicado al sí, delivery en cocina y otro exacto, a sala, todo eso, sí, ¿no? ¿Cómo lo exacto. haces? O sea, Tiempos son no son los mismos, ¿no? Porque a lo mejor el plato no lo tienes que emplatar, lo tienes que meter en una caja, bueno, son muchas eh, cosas que hay que... efectivamente, o sea, al final el primer paso, como digo, es la web. Si el cliente cuando entra dentro de tu web no le da la sensación de que está entrando en un sitio que le dé confianza, ya lo estás perdiendo, pero una Claro. vez tienes esa web, ya va el motor de compra. Nosotros sí que es cierto que aquí sacamos pecho de que prácticamente el 60-70% de los usuarios que entran dentro de un motor de compra de Delete B terminan finalizando el pedido, ¿no? Es Guau, decir, es una conversión una altísima. Ujú, realmente alta para lo que estamos viendo un poco en el mercado, ¿no? Entonces, si a esto obviamente le damos esa solución de, oye, aunque lo recibas por tu web, tú no te preocupes que yo te voy a ayudar en la parte de logística. ¿Y cómo les ayudamos en la parte de logística? Al final, pues bueno, Delete se ha integrado con todos los partners logísticos que existen en el mercado. ujujú. Entonces, el sistema lo que permite al restaurante en que cuando recibe un pedido directamente desde su propio canal de venta, garantizamos de alguna manera en un alto porcentaje de que todos esos pedidos van a tener un rider asignado. Lo que pasa es que el Ujujú, restaurante no sabe qué empresa de logística es. ujujú. Simplemente que nuestro sistema lo que hace es buscar al mejor repartidor disponible Para ujú, para que vaya a recoger el pedido y lo entregue. Y puede ser ujú. una empresa, puede ser otra o puede ser otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, el restaurante descansa. Claro, ya no El tiene que estar restaurante pendiente descansa. de todo esto Efectivamente, y lo que decíamos al inicio, ¿no? Que según el producto que tú tengas, según el mimo que haya que darle, etcétera, pues, ya efectivamente. sois vosotros los que, eh, Claro, ahí es deriváis. Ujú, donde sale la parte tecnológica, ¿no? claro. Y el equipo que tenemos está muy enfocado a desarrollar mejoras en este sentido, porque al final un restaurante, pues bueno, puede tener 100 pedidos en una noche, ¿vale? Ujú, Y esos repartos, ¿cómo los gestiona? Pues ujujú. ahí es donde está el problema. Si no es capaz de gestionarlo, pues son 100 pedidos que no va a tener una satisfacción por parte del cliente y Claro. probablemente todo lo que has invertido en fidelizarlo lo vayas a perder, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte de logística para nosotros es probablemente de las más importantes, pero Ujú. obviamente acompañado de un producto que te permita que, oye, que el cliente encuentre lo que quiere, lo pida y que lo reciba en casa en tiempo y forma. Ujú. Pues a todos los que estén escuchando, lo pondremos en las notas del podcast, pero tenéis ahí para contactar a Delete B, lo pondremos la página web para que lo tengan allí y oye, y que pero por lo menos que se informen, pregunten y que vosotros les podáis, lo que Claro, dices, sentarse uno por un, en reuniones uno a uno y que cada uno con sus circunstancias, su exacto, modelo, etcétera, pues se puede exacto. ajustar, que seguro que se puede, porque lo que dices, ¿no? Se puede hacer para todo el mundo, es Sí, simplemente cuestión de ajustar y o de sea, entender bien las necesidades. nosotros productos tenemos muchos y al final nos adaptamos a las necesidades de cada restaurante Ujú, porque es imposible que todos los restaurantes tengan las mismas necesidades, ¿no? claro. Entonces nos intentamos ajustar a lo máximo posible con cada uno de los clientes y que al final, pues bueno, o sea, nuestra misión principal es ayudarles a rentabilizar el delivery, tener un canal propio de entregas por donde fidelizar usuarios y conseguir cada vez más clientes y al final ese es nuestro propósito, ni más ni Ujú, menos. qué bien.
Oye, Pau, por ir terminando, que es una pregunta también que hacemos a todo el mundo, ¿cómo te gustaría a ti o cómo dibujarías tú el sector de la hostelería del futuro? ¿No? Siempre digo dentro de 10 años, pero a veces es que 10 años parece como un mundo, ¿no? Dices, es que esto vaya de... Sí, O sea, no, pero no. ¿cómo te gustaría que fuera si tú dijeras, venga, pues si hacemos estas 4 cositas sería un sector... Sí, bueno, ojalá fueran 4 cositas. No, al final yo también, pues bueno, como te he comentado antes, si a mí hace 8 o 10 años me dicen que el delivery hoy por hoy iba a estar como está, pues no me lo Claro. hubiera creído. Pero al final yo creo que todo parte porque en la parte de hostelería, quedándome en mi parte, ¿no? En la parte Ujú, de, ujú, de delivery, etcétera, todo sea más justo. Todo sea más ujú, justo, que al final, pues bueno, todos los agentes que intervienen en esta ujú, parte de logística, que son muchísimos, pues bueno, encontremos esa parte oye, rentabilizamos todos, ganamos todos, todos estamos contentos y perfectos, ¿no? Pues al final, ujú. pues esta es la parte que a mí me gustaría encontrar de aquí 8 años, ¿no? Y al final del ITB, pues intentará que esto pueda llegar a ser posible. Seguro. Sobre todo por eso, porque el crecimiento tan grande que ha tenido, ¿no? Con esa pandemia que nadie nos podemos imaginar. Y Sí, es bueno, verdad la que, pandemia, claro, da un boom que de repente todo el mundo se apunta y que no ha sido tan orgánico a lo mejor como si no hubiese existido esto, ¿no? Entonces es verdad que ahora hay que sí, ajustar. Ahora sí, toca. totalmente. No, la pandemia fue un punto de inflexión Mm. totalmente. De hecho, probablemente sea de los pocos Sectores negocios, ¿no? beneficiados, ¿no? Exacto, que haya podido salir beneficiado Mm, y al final, pues bueno, ahora sí que es cierto que estamos viendo un mm, reajuste en claro. cuanto a volumen de pedidos, etcétera, etcétera, pero que al final, pues bueno, sí que es cierto que fue como un boom, un Ujú, detonante para que la gente que nunca había probado el delivery o que sí que lo había probado, pero oye, una vez al mes, ujú. 2 veces al mes, pues prácticamente fuera asiduo y que al final el usuario también puede encontrar un repertorio grande de posibilidades que no solamente sean cada vez que hago un pedido a domicilio me cuesta 150 euros, sino que hay, Ujú. hay, hay más posibilidades y está todo más accesible. Ujú. ¿Crees que es el final de la cocina casera entonces? Porque yo leía el otro día un artículo de arquitectura, ¿no? Que decían que las cocinas cada vez son más pequeñas porque la gente no cocina. em, Sí, y también el tema este, ¿no? Que a veces es más rentable pedirlo, efectivamente, que no pensar en qué tienes que hacer, ir a la compra, hacerlo, recoger, limpiar, sí, la, etcétera. la- la verdad, la verdad es que sí, ¿eh? Mm, Yo, de hecho, cuando tuve esa parte de viajar tanto y me quedaba en muchos apartamentos, etcétera, yo me quedaba en apartamentos que no tenían cocina. O sea, claro. directamente ya los están haciendo sin cocina. Entonces, Guau. claro, pero son estudios, pues, es algo como más dinámico, ¿no? Pero que sí que es cierto que la cocina ya no es esa parte donde antes la figura de la mamá cocinaba en la Mm, cocina y todos estaban ahí más o menos. No, porque ahora pues la mamá puede ser que cocine o puede ser que no cocine o claro. directamente no haya nadie en casa hasta las 8 de la noche, con lo cual pues bueno, Ujú. llego y me apetece pues pedirme algo a domicilio y realmente las cocinas pues no sé si están por desaparecer, pero bueno, Esperemos sí que que no, es esperemos que cierto. no. No, no, pero al final todo se va adaptando, ¿no? Todo se va Sí. adaptando y obviamente no van a desaparecer las cocinas, ni mucho menos, pero sí que es cierto que hay que ver qué pasa Ujú. en los próximos años con esto. Oye, y última pregunta, ¿a quién te gustaría a ti escuchar en este podcast? Que venga aquí a hacer alguna charla interesante sobre el mundo de la hostelería. Bueno, buena pregunta, buena pregunta. Aquí se me vienen a la cabeza dos personas que probablemente puedan tener algo interesante que contar. Que una es Rubén Santos, que es Ujú, el CEO del Poble Pizzerías. ujú, Realmente tiene una historia detrás muy interesante de cómo con una pizzería pues ha llegado a tener lo que tiene ahora, que es, ujú, bueno, si hablas con él ya te lo contará. ujú, Y luego también, pues, algo más enfocado a la parte de digitalización, etcétera, pues Jaime Martínez, de Cuina, que la verdad es que también es un crack, está en toda la parte de Dark Kitchens y ujú, esto creo que también puede ser algo interesante que a los oyentes les puede interesar. ujú, ujú. Entonces, pues bueno, Ah, me pues mira. parecen dos perfiles diferentes,
pero que pueden ser interesantes para Pues los niños. sí, mira, no conozco a ninguno de los dos, pero ahora les investigaré y les llamaré a ver si se animan a venir, Pues te porque los presento cuando quieras, efectivamente no te preocupes. súper genial. No sé si quieres decir algo más, si me he dejado algo, alguna pregunta que dijeras, esto es muy importante, pero No, bueno, yo creo que hemos tocado todo, simplemente, pues bueno, a las personas que nos están oyendo, que al final, pues bueno, que el delivery es posible, se puede hacer, se puede rentabilizar, si ahora mismo pues no tienen esa plataforma perfecta o creen que podrían hacer las cosas diferentes o sacarle más rentabilidad, pues que nos contacten, que nosotros pues estamos ahí para esto, para ayudarles, sin compromiso ninguno podemos tener una charla y al final, pues bueno, guiarles en la buena dirección, que para eso pues estamos nosotros. estupendo. Pues muchísimas gracias por haber venido, por explicarlo tan claro y tan accesible y tan entendible. Gracias, Lorena. Y esperemos que los que todavía estaban dudando que no lo duden más Que den el paso. y den el paso, exacto. Exacto. Hasta muy prontito, Pau. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Lorena. Un saludo. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.